Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hermanas, visitantes que están allá a través de las redes sociales mirando este video, hemos alabado, adorado al Señor y es tiempo ahora de compartir el mensaje, ese mensaje que nos da ese alimento, esa fortaleza. Vamos a dar inicio, pero primeramente vamos a ponernos en las manos de Dios para que sea Dios quien nos hable. Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, una vez más, Señor, me dirijo hasta tu trono de la gracia en este momento, Padre, que me dispongo a exponer tu palabra. Te pido que seas tú hablando a través de mis labios, Señor, que tú hables a todas aquellas personas que estarán escuchando este video. Tu palabra, yo me deposito en tus manos, Señor, y te suplico que todos aquellos que están en este momento ya prestos para mirar esta predicación, que tú los guardes, que pongas vallado alrededor de ellos para que nadie pueda disturbarlos y puedan recibir esa palabra que nos lleva a la vida eterna, esa palabra que nos alimenta y nos fortalece. Padre, pon vallado alrededor nuestro aquí y alrededor de todos aquellos que estarán mirando este video. Me deposito en tus manos y todo esto lo hago en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Bueno, gloria a Dios. Ya hemos alabado al Señor, ya nos hemos gozado, ahora es tiempo de meditar en la palabra. Vamos a dar inicio a este mensaje, pero antes de dar inicio, quiero comentarles algo. Después del mensaje, vamos a poner una alabanza que se van a gozar. Esa alabanza es compuesta por un hermano que ya partió a la presencia del Señor allá en el año 94, pero que dejó un buen legado, dejó muchas alabanzas preciosas. Él las componía y él mismo las cantaba. Y encontré a una de sus hijas y ella fue la que me compartió y me dijo que podíamos poner esta alabanza aquí porque él era su padre, él que había escrito, el autor de estas alabanzas. El hermano se nombraba José Flores, que la gloria del Señor esté, y vamos a gozarnos con ese legado que nos dejó, estas alabanzas, que cada predicación estaremos poniendo alguna alabanza después de la predicación. Así es que les invito a que terminando la predicación continúen escuchando esa alabanza que se van a gozar. Bueno, el título del mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para este día se llama Sujetándonos a la justicia de Dios. Y ese pasaje proviene de la epístola de San Pablo a los Romanos, capítulo 9, y vamos a empezar a leer del 30 en adelante. Dice así la palabra del Señor. La justicia que es por fe es el punto. Por eso el título del mensaje es Sujetándonos a la justicia de Dios. Dice el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. No la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí pongo en Sión piedra del tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Vamos a meditar en estos puntos aquí, esto que habla el apóstol Pablo. Dice que los gentiles que no íbamos tras la justicia, hemos alcanzado la justicia de Dios. Dice, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Cuál era el propósito de la ley? Llevarlos a Cristo. Llevarlos conforme a la justicia de Dios. La ley era una ley de justicia. Y se les dio para que ellos vivieran en justicia y perseveraran en ella. Y dice aquí que ellos
no la alcanzaron. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, y tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. Ok, vamos a ver respecto a ese punto, la piedra de tropiezo. Esa piedra de tropiezo que tuvieron ellos, no porque Dios se las puso para que cayeran, sino porque hasta ahí tenían que llegar. Desde el principio, desde Génesis, siempre se les habló en el Antiguo Testamento de esa piedra, de esa roca. Y vamos a ver ahí en Génesis capítulo 49, verso 24. Ahí empieza a hablar de esa roca. Dice Génesis capítulo 49 y vamos a leer el verso 24. Dice así. Dice, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca. Por el nombre del pastor, la roca. Jesús dijo, allá en el Evangelio de San Juan capítulo 10, verso 9, yo soy el buen pastor. Él es el buen pastor. El que estaba hablando aquí en Génesis, se les estaba advirtiendo de que toda la ley los iba a llevar. Ahí todavía no se les daba la ley, pero ya se les estaba advirtiendo que tenían que llegar a ese pastor. Y también dice que la roca. Ahí empezamos que él era el pastor y que era la roca. Ya vimos que en el Nuevo Testamento Jesús es el buen pastor. Vamos a ver qué nos dice Isaías 28, 16. En base a ese punto. Isaías 28 y vamos a leer el verso 16. Dice así: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimientos estable. El que creyere, no se apresure. Aquí el profeta Isaías está profetizando que Dios el Padre decía o les dijo que había puesto en Sión. Sión se le conoce al monte donde Dios se manifestaba con Moisés, donde se le dieron los 10 mandamientos y toda la ley a Moisés. Se le conoce como el monte de Dios, monte Sión. Y dice aquí, por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento. Fundamento, ¿qué es fundamento? O sea, los cimientos donde debes de sentar tu construcción. Fundamento, la foundation, dicen en inglés. En español dice la fundación, o sea, los cimientos. Entonces dice aquí que Dios había puesto en Sión. Número desconocido. Dice que Dios había puesto en Sión esa piedra probada, piedra angular, preciosa y de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Entonces aquí ya estamos viendo que Dios les iba a poner una piedra angular. Vamos a ver qué nos dice el Salmo 95:1. Dice así, Salmo 95, verso 1. Vengan, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Ok, ahí estamos viendo que se les estaba advirtiendo que iba a haber una roca de salvación. Y dice Jehová, porque la palabra Jehová significa justicia nuestra, es nombre plural.
Por eso se le llegó a poner el nombre de Jehová, porque Dios, su nombre no es Jehová. La palabra Jehová significa justicia nuestra. Y Jehová se acordó ponerle ese nombre en base a las 4 consonantes que forman el nombre de Dios. En hebreo, YHWH. Ese es el nombre de Dios. Pero como en el hebreo no se usaban vocales, puras consonantes, y nosotros sin vocales no podemos pronunciar el nombre de Dios, entonces solamente los hebreos. Y para que nosotros lo pudiéramos pronunciar, se acordó ponerle Jehová. La Biblia católica dice Yahvé, pero es Dios, el Padre. Entonces aquí ya vemos que está hablando el salmista dice, vengan, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Ok, ahí en Primera de Corintios, estoy mostrándoles para que vayan entendiendo cuál es la roca y cuál es el punto. ¿Por qué se llama el mensaje sujetándonos a la justicia de Dios? Ok, y ahorita van a ir entendiéndolo. Ahí en Corintios, es 1 Corintios 10:4, dice la palabra muy claro, a ellos se les dio la palabra al igual que a nosotros. 1 Corintios 10:4 dice así: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aquí a través de este pasaje vemos que todos bebimos de la roca espiritual, tanto el pueblo judío como el pueblo gentil, que somos nosotros. El pueblo judío bebió de la roca espiritual cuando Dios le dijo a Moisés, allá cuando habían atravesado el mar y luego llegaron a las aguas de Mara y luego siguieron adelante y tuvieron más sed, fue cuando Dios le dijo que le pegara a la roca que iba a encontrar más adelante y que esa roca le iba a dar el agua, que con su vara le hablara y le tocara. Y esa roca, dice, te va a dar el agua. Por eso dice aquí Pablo a los Corintios que todos bebieron de la misma roca, de la misma agua, porque la roca que los seguía era Cristo. O sea, ellos ya tenían la roca que los venía siguiendo y nosotros también tenemos esa roca. Esa roca es donde tenían que llegar todos. La ley los iba a llevar a esa roca y desde en ese tiempo los iba preparando Dios ¿para qué? Para que cuando llegara el tiempo ellos pudieran aceptar esa roca como fundamento y edificarse sobre ella. Entonces, aquí lo vamos a entender ahorita. Dice que ellos no les aprovechó porque no iba acompañado de fe. Hacían la ley, pero sin fe. Todo lo que hacía la ley lo hacían y le ponían de más, hacían sus tradiciones, y así no es. Es como Dios manda. Jesús dijo que ni una jota ni una tilde iba a dejar de cumplirse. También Juan, allá en el Evangelio de San Juan, allá en Apocalipsis nos dice, hay de aquel que le quite o le añade una sola letra. Y Jesús les dijo a los escribas y los fariseos, les dijo que eran unos hipócritas y que ellos invalidaban la palabra de Dios poniendo como mandamiento tradiciones de hombres. No se sujetaban a la palabra de Dios. La palabra de Dios era una ley de justicia para llevarlos en justicia. Y iba a llevarlos hasta un lugar. Y aquí lo vamos a ver, miren. Vamos a leer el verso 4. Dice, porque el fin de la ley es Cristo. ¿Con qué fin les dio Dios la ley a los judíos, a su pueblo? Con el fin de que llegaran a Cristo. Porque Cristo era esa roca que Él había puesto. Pero ellos tropezaron ahí. Llegaron y no le creyeron. No le creyeron. Cuando ya se les había anunciado lo que leímos aquí anteriormente.
que esa era la roca de salvación. Y ahí en Hechos capítulo 4 versos 11 y 12, ahí también dice que Jesús es la piedra reprobada por ustedes los constructores, le dijo Jesús a los judíos, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. Dice el verso 12, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es esa piedra de salvación, esa roca, y en esa roca toparon los judíos, les fue tropiezo. Ahora, entonces, el fin de la ley era llevarlos a Cristo. Se le conoce como ayo. Pablo dice que la ley vino a ser el ayo para llevarlos a Cristo. Si ustedes miran en un diccionario, ¿qué quiere decir ayo? Es una persona que se encargaba de guiar, de cuidar, de proveer todo lo que necesitara alguien que estuviera a su cargo. Se le nombraba ayo. Y por eso dice la Escritura que la ley fue un ayo para llevarlos a Cristo, pero no les aprovechó por no ir acompañado de fe. Entonces el fin de la ley era Cristo. Aquí lo dice el verso 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, no todo aquel que hace, porque la ley era haz esto, haz esto. Y aquí la ley, la gracia es cree. Y aquí dice que para todo aquel que cree. Ahora, vamos a seguir en el 10, verso 1. Dice que el que en él creyere, dice el verso 11, no será avergonzado. Bueno, entonces ya miramos que tanto judíos como gentiles, ¿verdad? Los judíos se les dio la ley para llegar a Cristo. Nosotros llegamos a Cristo por medio de la ley, porque nadie puede llegar al Señor sin conocer las Escrituras. Y las Escrituras nos llevan a la roca de salvación que es Cristo. Pero bueno, vamos a leer el versículo 1 de capítulo 10. Hermanos, Pablo les está diciendo a los romanos, dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Pablo se sentía triste porque su deseo de su corazón y su oración a Dios por su raza, por los judíos, dice, es para salvación, pidiéndole a Dios que les concediera la salvación a su raza. Dice, y él habla en el verso 2, les dice a los romanos, dice, porque yo les doy testimonio, o sea, a los romanos les estaba diciendo, yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Eran muy celosos. Se sentían ellos los únicos porque fueron privilegiados verdaderamente. Pero se jactaban de eso. Se creían muy arrogantes. Y sí amaban a Dios, pero a su manera. No en obediencia a la palabra. Y así hay muchos en este tiempo. Hay mucha gente religiosa en diferentes religiones que verdaderamente aman a Dios, pero a su manera, a como se los han enseñado, no a como la palabra nos lo ha demandado. Y esa es una grande diferencia. Por eso Pablo dice aquí, yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Oigan, ahí viene el punto. Pero no conforme a ciencia. Pablo era un hombre que amaba mucho a Dios y amaba mucho su religión. Cuando se dio cuenta de un tal Jesús que decía ser el Hijo de Dios, Pablo sintió en su deber en él de acabar con él y acabar con todos sus seguidores. Y por eso se dedicó a matar a los cristianos. ¿Por qué? Por celo de Dios. Porque él era celoso. Él amaba mucho a Dios, pero él era más celoso de su religión.
¿Por qué? Porque le creía más a su religión que a lo que su Dios o nuestro Dios le decía en la palabra. Por eso dice aquí que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Ok, Pablo, si ustedes han analizado la vida de Pablo, Pablo era muy inteligente. Pablo hablaba varios idiomas. Pablo era muy rico. Pablo era un líder, al igual que Nicodemo, de ahí de los fariseos. Era fariseo. Y él amaba mucho a Dios. Y aquí dice, Pablo mismo reconoce que aman a Dios, dice, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Pablo mismo, les dije, era muy inteligente, era muy sabio, pero no era conforme a la sabiduría de Dios, sino que Pablo era sabio y aferrado a la sabiduría que se enseña en este mundo. Vemos nosotros allá en el libro de Génesis, capítulo 2, versos 9, donde habla la escritura de que Dios en el jardín del Edén les puso dos árboles en el centro. Uno era el árbol de la vida y otro era el árbol de la ciencia, de la sabiduría del bien y del mal. Entonces, como tomaron el fruto antes de tiempo, la Biblia dice que ese paraíso fue arrebatado al cielo. Y aquellos que comieron ese fruto adquirieron esa sabiduría. Pero como el fruto no lo comieron a su tiempo, les hizo daño. Desobedecieron a Dios. Dios tenía que decirles cuándo podían comerlo. Porque Dios no lo hizo nada más de lujo, que diera fruto y se cayera y se echara a perder. No. Todo tiene su tiempo. Y ellos, como no obedecieron a la palabra de Dios, alteraron el tiempo. Y es lo mismo que pasa hoy en día con la ley que Dios nos da. La ley misma tiene un tiempo, pero la gente, aquellos falsos maestros, falsos predicadores, alteran el tiempo. Bueno, entonces esa sabiduría la adquirió todo el ser humano. Todo el ser humano. Pero esa sabiduría dice que es una sabiduría animal, terrenal y diabólica. Vamos a ver qué nos dice Santiago 3, del 15 al 17. Ahí nos habla él eso. Santiago 3, del 15 al 17. Miren lo que nos dice Santiago. De versos 15 al 17. Dice: porque esta sabiduría, vamos a leerlo desde el 13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tiene celos amargos y contención en sus corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Aquí Santiago nos está hablando acerca de, desde aquel tiempo había ese tipo de gente religiosa que se jactaban de ser muy intelectuales y todo, pero aquí Santiago dice: muestren por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, por tu buena conducta, tus hechos, muéstrame que de verdad eres sabio. Pero dice, pero donde hay celos, ira, contienda, dice, ahí no está la sabiduría de Dios.
dice, pero si tienen celos amargos y contención en sus corazones, no se jacten ni mientan contra la verdad. Entonces, aquí les está diciendo, verso 15, porque esta sabiduría es la que, dice, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Esa es la que adquirieron de allá del árbol de la ciencia del bien y del mal. Como el diablo la agarró y la usó y se las dio a todos los que nacieron del primer hombre, entonces esos son los que tienen esa sabiduría. Pero los que nacemos del espíritu del segundo hombre, que es Cristo, el espiritual, entonces nosotros adquirimos la sabiduría de lo alto. Y nada más echen un vistazo en todas las denominaciones, religiones, perdone que insista mucho en eso, pero es que es lo que se vive y Dios me lo pone para que aquella gente religiosa se convierta a Cristo. Miren cuánta hipocresía hay. Si vas bien de traje, de corbata, te reciben bien, y si vas andrajoso, si vas ahí porque sientas la necesidad de ir, no te reciben. O si vas, te ponen allá al lado, no te hablan. Mucha gente nomás va a presumir lo que tiene y todo. Y todas las religiones, una y otra, se muerden, se pelean, cual más quiere ser mejor. Y dice, profesa ser la mejor. Entonces hay celos, hay contienda. Hay otros que en lugar de dedicarse a predicar a Cristo, a los que no se les ha predicado, andan predicándole a los de otras denominaciones. Mira, ustedes están mal, nosotros estamos bien. Y eso es del diablo. Y eso es lo que se vive ahorita. Ahorita la gente no quiere esforzarse por ir a ser un discípulo. La gente, esa gente religiosa quiere número, quiere lo más fácil. Entonces aquí estamos viendo, ¿verdad?, que esa sabiduría es terrenal, animal y diabólica. Y por eso dice aquí Pablo en Romanos que tienen celo pero no conforme a ciencia. Aunque tienen sabiduría, pero no es la que desciende de lo alto. Pero Dios, miren aquí, eso está tremendo. Pero Dios dice que Él, vamos a ver qué nos dice en Jeremías capítulo 3 verso 15. Jeremías capítulo 3 verso 15 dice, vamos a leer del 14 y 15. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y los introduciré en Sión y les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con ciencia y con inteligencia. Oigan, es por eso este mensaje, que Dios dice que iba a enviarles pastores, dice, les voy a dar pastores que los apacienten, dice, que sean según mi corazón. ¿Cómo es el corazón de Dios? Amable, todo lo da, no busca lo suyo propio. Dice, les daré pastores según mi corazón, que haya el mismo sentir, que los apacienten, o sea, que les den el alimento con ciencia y con inteligencia. Esa ciencia, que es sabiduría, nos la da Dios para que nosotros podamos exponer la palabra. Es Dios quien nos da esa sabiduría. Entonces, aquí nos damos cuenta que en Romanos, ahí donde estamos leyendo, Pablo estaba diciéndoles a los hermanos, a la iglesia de Roma, que estaba en Roma, ¿verdad? No la iglesia católica, sino los hermanos que formaron la iglesia en Roma. Les estaba diciendo esto, que él sentía pesar y que su oración era por salvación para su raza. Dice, porque yo sé que aman a Dios, yo sé, dice, pero no conforme a ciencia. O sea, no eran muy inteligentes. Por eso Oseas dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. O sea, les faltó el conocimiento. Entonces dice en el verso 3, porque ignorando la justicia de Dios
y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Oiga, qué tremendo. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y así como los judíos que ignoraron la justicia de Dios y establecieron la suya propia y no se sujetaron a la ley, a la justicia de Dios, así hoy en día hay muchos. La mayoría todas las religiones, todas, que se profesan aquí ellas mismas y tienen su propia doctrina. Que los bautistas, doctrina bautista, que Pentecostés, la doctrina pentecostal, que los apostólicos, la doctrina apostólica, que los sabadistas, la iglesia adventista, también tiene su propia doctrina. Y todos una doctrina diferente. Y viene allá el evangelio en la carta de Juan, segunda de Juan, versos 9, 10 y 11, dice que si alguno se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Que el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y luego hace una advertencia. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en sus casas ni le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Y así como el pueblo judío, que ignoraron la justicia de Dios, o sea, ignoraron la palabra, establecieron la suya propia. Jesús les dijo, ustedes invalidan la palabra de mi Padre, los fariseos, y poniendo como mandamiento tradiciones de hombres. Como mandamiento. Allí estaban estableciendo su justicia propia, no la justicia de Dios. Y no se sometieron a la justicia de Dios. Y así hay muchos, que la mayoría de las religiones no se sujetan a la justicia de Dios, o sea, a la palabra de Dios. A la palabra de Dios, porque la palabra de Dios era para justicia. Lo podemos ver acá en el verso 31, 9:31, dice, mas Israel que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. O sea, la ley era de justicia para llevarnos a ser justos y llevarnos a Cristo. Entonces no la alcanzó. Y así hoy en estos tiempos es lo mismo. La gente, las religiones no se sujetan a la justicia de Dios. O sea, no se sujetan a la palabra de Dios. Y ponen sus tradiciones. Ponen ellos mismos su propia justicia, o sea, sus propias leyes. Y como les dije, analicen todas las denominaciones y se van a dar cuenta cómo cada una tiene lo suyo y ninguna concuerda con la otra. ¿Por qué? Porque el diablo los ha engañado, los tiene velados los ojos para que no les resplandezca verdaderamente la luz del evangelio. Por eso es importante escudriñar las escrituras, que vayas y te llenes del evangelio, las 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque dice Pablo, porque el evangelio es el poder de Dios para salvación. Y llénate de la palabra, llénate de la doctrina de Cristo, que es la que nos da Pedro, nos da Juan, nos da Santiago, nos dan todos los demás profetas y apóstoles. Entonces aquí nos damos cuenta que esa justicia no se sujetaron a la justicia de Dios. Ahora vamos a ver, ya vimos que es la palabra, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver qué nos dice Primera de Corintios capítulo 1, versos 19 a 24. Primera de Corintios capítulo 1, y vamos a leer versos del 19 al 24. Dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios,
mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mira lo que dice el 24. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, ¿quién es Cristo? Dice que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Dice que Dios destruyó la sabiduría de este mundo. Es lo que estamos viendo aquí. Qué tremendo. Dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos, o sea, de los que se creen bien inteligentes. Lo desecharé, dice. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Y luego hace él mismo esa pregunta, Pablo, a los Corintios. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Oigan, allá en Santiago dice que la sabiduría de este mundo es animal, terrenal y diabólica. Aquí Pablo está diciendo que Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. Por eso todo el mundo se va a la sabiduría, a la falsa ciencia, y creen todo lo que les dicen, pero no le creen a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo los tiene engañados. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y oigan lo que dice el verso 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. O sea que el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque se conformó con la sabiduría de este mundo. Porque leer esa Biblia, dicen muchos, es que eso es muy anticuado, ya no se cree, ya están haciendo otras cosas nuevas. Pero Dios no cambia, Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Así es que Dios quiere darnos la oportunidad para que aprendamos a someternos a la justicia de Dios. Él no quiere que nosotros nos pierdamos. Así como su pueblo no se sujetaba a la justicia de Dios, así hoy en día también no se sujetan la mayoría a la justicia de Dios. Se sujetan a la sabiduría de este mundo. Este fue el mensaje que Dios puso en mi corazón que yo compartiera con ustedes. Es el deseo de mi corazón que Dios les haya hablado. Y si tienen alguna pregunta, pues comenten, pongan un comentario o llámenme. Y con gusto atenderé su llamado. Soy el pastor y evangelista Pedro Holgado. Que Dios les bendiga. Y les invito a que escuchen esta canción que nuestro hermano José Flores compuso y que los dejó. Él partió de este mundo allá en el año 94 para un mundo mejor. Y yo sé que está en mejor lugar. Bueno, que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós. Cuando estoy en medio de la lucha, yo pienso en mi Cristo. Cuando venga del cielo en las nubes, por él quiero irme. La esperanza que ha dado a mi alma me alienta a esperar.
recetas ni pruebas, le pido a